Ok, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? A ver, un segundo. Perfecto, a ver. Buenas noches. A ver, vamos a retomar la sesión. Ya en la primera fase explicamos de qué se trata el examen complexivo y al final realizamos una evaluación diagnóstica. Voy a presentar los resultados de manera general. ¿Me permiten? Ok, perfecto. Listo, a ver. Bien, a ver, aquí tenemos, como podemos visualizar, tenemos el resultado de la evaluación diagnóstica. En este instante, si dependiera únicamente de esta temática, tendríamos dos alumnos aprobados en la parte teórica de un total de ocho alumnos, dos, cuatro, seis, ocho alumnos. Así es, dos alumnos de ocho. Bueno, en base a ello comencé a revisar cuáles fueron los puntos más débiles. Tenemos algunos temas como es el diagrama de las puertas lógicas, tema de voltaje, son los transistores y equipos o elementos pasivos u activos o activos, de tal manera que en este momento vamos a tratar esas temáticas. De todas formas, yo les invito por favor que si alguna pregunta me queda pendiente por atender, me la notifican por favor y brindamos la orientación respectiva. Otra particularidad, pudieron validar que este simulador contenía lo que son las asignaturas de electrónica y arquitecturas de computadoras. Hoy, o lo que falta de esta sesión, vamos a tratar lo que es electrónica. Mañana revisamos lo que es arquitecturas de computadoras, de tal manera, bueno, no mañana, perdón, el jueves, de tal manera que con ello luego volvemos a hacer la prueba a ver qué resultados no, vamos a obtener. ¿Listo? A ver, me permiten. Bueno, en este momento tenemos de manera general un promedio de 5 puntos, o sea, tenemos el 50% de lo esperado. Bien, a ver, ok, a ver, listo, muy bien, a ver, vamos a plantear ciertas cosas. Eh, ¿Quién me podría indicar, por favor, a qué hace referencia esta B? Ojo, dice BCC y esta A. ¿Qué representa o qué es? La A de amperaje y la BC voltaje continuo, creo. Muy bien, perfecto. La letra A hace referencia a amperios, lo cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula por algún circuito. En este caso específico, esta es una fuente de energía. Eh, Esto nos lleva a pensar que es la capacidad que tiene la fuente de energía de proporcionar corriente eléctrica. Está diseñado para un valor máximo de 5 amperios, como podemos visualizar, de 0 a 5 amperios. Em, ¿Qué pasaría si hay algún equipo que yo lo conecto a esta fuente y ese equipo necesita, por ejemplo, 6 amperios? Lamentablemente, la fuente de energía se daña porque usted está exigiendo más corriente eléctrica de lo que la fuente de energía puede entregar. Bien, viene una particularidad. La V 30B o 30V significa voltios. Sin embargo, hay una acotación que dice VC. Esto significa voltaje de corriente directa, ¿sí? Eh, ¿Qué ocurre con este tema de la corriente continua o la corriente directa? Eh, Pensemos que el tema del voltaje es energía. Eso significa que una energía es algo que te puede atraer. Eh, ¿Qué ocurre con esta energía?
se divide de dos tipos, voltaje alterno y voltaje directo. De manera sencilla, todo lo que usted tiene en equipos electrónicos digitales y baterías, sea una pila o sea una batería de 12 voltios, eso es voltaje directo. ¿Listo? Recuerden, voltaje directo, todo lo que trabajan los equipos de electrónica digital, todo lo que es electrónico, y o lo que está almacenado en alguna fuente como una batería o una pila. Eso es voltaje directo. Ese voltaje puede ser de un nivel, puede variar, 5 voltios, 12 voltios, 20 voltios. Ahora, el voltaje directo necesita de algo llamado fuente de energía. ¿Cuál es la razón? La, la empresa eléctrica, en este caso CENEL, en cada una de sus localidades, nos entrega a los domicilios algo llamado voltaje alterno. ¿Qué significa o por qué proviene este término de alterno? Si yo pudiera visualizar en una pantallita, tendría la posibilidad de ver que este voltaje es como una onda. Por eso se llama alterno. En cambio, cuando es voltaje directo, este voltaje no cambia, es lineal, totalmente lineal. Bien, ¿qué ocurre con este voltaje alterno? Para hacer esta transformación del voltaje alterno al voltaje directo, yo necesito de algo llamado fuente de poder, fuente de energía, un cargador, como los que nosotros tenemos para los teléfonos celulares. Del voltaje alterno del toma corriente lo trasladamos a un voltaje directo para que la batería se cargue de nuestro celular. ¿Qué otra particularidad hay en el voltaje alterno? Este voltaje, dependiendo del país, funciona de diferente manera. Acá en Ecuador, las casas, que es lo más común, reciben 220 voltios y estos 220 voltios se dividen en dos cables, 110 voltios y 110 voltios. Se divide en esos dos cables de manera muy genérica. Eh, Sin embargo, este sistema necesita algo llamado neutro. Ese neutro tiene 0 voltios, porque como su nombre lo indica, no tiene valor. Por eso le llaman neutro. Todo sistema eléctrico necesita algo llamado tierra. Entonces, en nuestros domicilios, en la parte de la acometida eléctrica, nosotros podemos visualizar que entran tres cables. Dos cables de 110 voltios y un cable denominado neutro. En la parte externa de nuestro domicilio se hace una instalación con un cable color verde que tiene una varilla de cobre. Esa es la famosa tierra. Ahora hay una particularidad. Alguien se va a preguntar por qué tenemos 110 voltios, cables de 110 voltios. ¿Quién me puede indicar qué dispositivo es el más común que trabaja con 220 voltios en nuestro hogar? La Aire, nevera. aire acondicionado. Ok, el equipo más común es el aire acondicionado. En algunos casos, en algunos domicilios, es el único dispositivo que trabaja con 220 voltios, salvo casos puntuales que puede ser también, hay otro dispositivo que hubo un tiempo que se volvió común, que también trabaje con 220 voltios. Bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? La cocina eléctrica. Perfecto. Esos son los equipos más comunes. Aires acondicionados y cocina eléctrica, cocina de inducción. ¿Listo? De ahí, el resto de dispositivos, prácticamente todos trabajan con 110 voltios. Un foco, cuando usted conecta su televisor, la fuente del televisor recibe 110 voltios.
Cuando usted conecta el cargador de su teléfono celular, el cargador recepta o recibe 110 voltios. Está diseñado para ese voltaje. Bien. Otra particularidad que tenemos acá es que el sistema eléctrico del Ecuador trabaja con algo que se llama Hertz. ¿Quién me puede indicar qué significa este tema de Hertz? Voy a colocar un ejemplo. A ver, imaginemos que estoy moviendo en este momento una vez la mano por segundo. ¿Cuántos Hertz tengo aquí? Una vez por segundo, ¿cómo quedaría? Ok, entonces un Hertz significa una una señal, un movimiento, una acción por segundo. Es la frecuencia, o sea, cuántas veces usted repite algo en un segundo. Eso significa que estamos hablando de voltaje y recuerde que es una onda el voltaje. Si yo tengo 60 ondas en un segundo, es decir, tengo 60 Hz. ¿Listo? Esas son las particularidades que tenemos. Por favor, ¿tienen alguna pregunta versus lo que es voltaje alterno y voltaje directo, por favor? Ok, a ver, ¿me permiten? A ver, vamos a revisar. A ver, ¿qué otro detalle tenemos por acá? A ver, miren. Em, en este mundo de la electricidad y la electrónica hay que tener algo muy en cuenta. La electricidad es un fenómeno físico, ¿sí? Si ustedes recuerdan, eso fue lo primero que yo les mencioné en la primera clase de Fundamentos de Electrónica. La electricidad es algo que existe en el mundo en la parte natural. Nosotros, todos sabemos que nuestras neuronas se interconectan y lo que es son pequeñas transferencias de energía que tienen. Ahí tenemos electricidad. Cuando usted se frota, cuando usted se pone en contacto con otro material, también hay una carga eléctrica, los rayos, los truenos, bueno, los rayos que producen un trueno es producto de una carga eléctrica, entonces es algo natural. Y en este mundo natural nosotros hablamos de algo llamado positivo y negativo, denominado electrón y protón. Electrón es la parte negativa, protón la parte positiva. Y esa diferencia de energía o esa atracción entre la parte negativa hacia lo positivo, eso es electricidad, es el movimiento de un punto hacia otro. Aquí tenemos una referencia de que si ustedes visualizan, tenemos un puntito, un cablecito color negro y uno rojo. ¿Quién se acuerda cuál es positivo y cuál es negativo? Color rojo en voltaje DC, ¿cuál es? ¿Positivo o negativo? No me Negativo. equivoco, positivo y el negro es negativo. Ok, perfecto, eso sí, muy bien. Recuerden, en lo que es electrónica digital, el cable negro es negativo y el cable rojo es positivo. ¿Listo? ¿Por qué les menciono esto? Eh, Puede darse el caso de que tengan alguna pregunta, un tema de colores y bueno, ahí se tienen que recordar aquello. Bien. Ahora, la electricidad fue lo primero que el ser humano empezó a entender. Con el tiempo se dieron cuenta que comenzaron a combinar cosas con la electricidad y encontraron que hay materiales que resisten el paso de la electricidad. Como tiene esa palabrita resistir, le colocaron el nombre de resistencia. ¿Qué significa resistir? Sencillo. Si por un punto ingresa, no sé, 10 voltios, la resistencia, según su valor, le quita, por ejemplo, 2 de tal manera que pasa 8. Eso se llama con resistir. ¿Cuál es el detalle? La energía eléctrica se disipa, o sea, la forma de eliminar es mediante calor.
Por eso algunos componentes aprovechan de esta tecnología. Una plancha no es otra cosa que una resistencia. Le damos energía eléctrica, se calienta, usted puede planchar. Este dispositivo es un dispositivo llamado pasivo. ¿Ok? A ver, permítame un segundito. A ver, listo. Por acá, un segundito. Ya, acá. A ver, listo. A ver, ¿qué significa con este tema de los elementos pasivos? Mire, un elemento pasivo es un dispositivo que elimina eh, energía eléctrica. Básicamente elimina, conmuta, une para tema de los circuitos en energía eléctrica. ¿Como cuáles? ¿Qué es un elemento pasivo? Mire, una resistencia es lo que yo le mencioné, que entra un voltaje, él le quita un poco y pasa al resto. De ahí tenemos por ejemplo, esto también a la larga es una resistencia. Esto se llama un resistor de luz. ¿Alguien ha visto dónde funcionan estos aparatitos? Un elemento que baja y sube su resistencia según el nivel de luz. ¿Alguien se ha preguntado? Sí, dígame. Los iluminarias del municipio, los fotosensores. Exactamente, así es, correcto. En el post-it existe un aparatito que ese señor o ese elemento, lo que en función de la energía eléctrica, químicamente tiene una reacción. O sea, cuando hay bastante luz, la resistencia aumenta, impidiendo el paso de energía eléctrica. Cuando baja la luz, o sea, se hace oscuro, la resistencia baja y permite el paso de la luz. Tiene básicamente ese comportamiento de manera muy general. Pero a la larga es una resistencia. Termistor, algo muy similar. De ahí caemos a lo que es un capacitor o un condensador. Haga de cuenta que estos equipos, estos elementos, son capaces de almacenar energía eléctrica. Alguien podría decir, es una pila. Si lo quiere ver una pila en miniatura, digamos que sí, porque una pila permite almacenar energía eléctrica por un largo tiempo. Tal vez, no sé, según su uso, 4 o 5 meses, si es que no es tan frecuente, si se lo usa bastante, disminuirá el tiempo. Pero un condensador almacena energía por mili o microsegundos, o sea, fracciones muy pequeñas de segundo. Bien, eso ellos almacenan. El otro elemento que también almacena energía es algo llamado inductor. Son los dos elementos que almacenan energía. ¿Cuál es la diferencia? El capacitor lo que hace es guardar energía entre dos placas. Dos placas. Ellos almacenan energía en tema eléctrico, un campo eléctrico se llama. En cambio, el inductor lo guarda mediante el paso de corriente eléctrica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, si ustedes recuerdan un poco, el voltaje provoca el movimiento de electrones. Eso es voltaje, esa energía para mover electrones. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se mueven. Bien, la corriente eléctrica provoca campo electromagnético, o sea, imán, de términos sencillos, crea un campo magnético. ¿Ya? La corriente eléctrica crea un campo magnético y el campo magnético provoca corriente eléctrica, o sea, son recíprocos. ¿Qué ocurre con el inductor? El inductor entra la energía eléctrica, que es esto, no es otra cosa que un alambre que se envuelve, entra la energía eléctrica por la patita número uno, pasa por esta bobina, este cable está hecho una bobina, o sea, en espiral, están hechos en espiral y sale por este otro lado. ¿Qué pasa cuando yo corto la energía eléctrica en el pin uno? Igual hay energía viajando
por el alambre. Y recuerde que la corriente provoca campo magnético. Y el campo magnético le va a ayudar a generar corriente eléctrica. O sea, nos da un efecto de almacenamiento de energía. ¿Ok? Gracias al campo magnético que queda como residuo de lo que circuló. Y eso nos hace un pequeño efecto de que está almacenando. Pero es el campo magnético que quedó en esa parte. Igual almacena energía. A esto almacena energía mediante campo magnético y acá campo eléctrico. Por favor, recuerden estos dos términos. Estos dos elementos, interruptor es un switch. ¿Qué es un switch? Permite une un cable con otro. Eso es un switch, como el interruptor de su casa. Esto tenemos un modelo de resistencia que es la única diferencia que usted tiene una perilla para moverlo. ¿Alguien identifica qué parte de los equipos electrónicos, como un equipo de sonido, tiene una resistencia variable? ¿Alguien ha identificado, conoce dónde hay un potenciómetro? Tal vez un equipo de sonido de esos un poquito antiguos. O actualmente todo es táctil. Ok, en la perilla del volumen. ¿Sí? Antiguamente usted colocaba una ruedita y la movía. Bueno, hoy en día en los carros todavía es común ver la ruedita del volumen. ¿Sí? Eso no era otra cosa que una resistencia variable. Según el movimiento, internamente la resistencia aumenta o disminuye. Y un transformador también es un dispositivo pasivo. Hay una pregunta en el cuestionario donde consulta cuál es activo y cuál es pasivo. En este momento acabo de explicar los pasivos. ¿Qué es un elemento activo? Es aquel que em, de alguna manera le entrega un poquito más de energía o también provoca de alguna manera energía, ¿sí? ¿Como cuál? Una batería, ¿ok? Una batería, porque ella almacena y entrega energía al circuito. De ahí tenemos los famosos LED o display, como el diodo LED, que se acuerdan que era un foquito, o el display, que es uno que te permite crear la letra A, la letra B o los números. Y ya no es tan común ver esto, pero bueno, básicamente son foquitos que se organizan para dar una representación gráfica de algo. Em, de ahí que tenemos los famosos diodos y algo llamado transistor. ¿Alguien se acuerda cuál es el trabajo fundamental de un diodo? A ver, ¿se acuerdan qué es un diodo? Ok, les hago un poquito de memoria. A este señor le decíamos el vigilante de tránsito. ¿Por qué? Sencillísimo. Este caballero, el diodo, tiene la característica que permite el paso de la energía eléctrica solo de un sentido. Si usted lo coloca o pasa energía eléctrica en otro sentido, lo impide, lo bloquea. Esa básicamente es la característica del diodo. Tiene ese, esa capacidad de controlar en qué ruta, en qué sentido, en qué camino viaja la energía eléctrica. Y de este diodo sale o nace un nuevo elemento llamado transistor. ¿Qué es el transistor? No es otra cosa que unir dos diodos de manera muy sencilla y concreta. El transistor es como un interruptor, o sea, permite el paso de corriente de un lado o de otro lado. ¿Cómo lo hace? Mediante la energía eléctrica que pasa por el transistor va a provocar que esta energía eléctrica circule. Podríamos decir de la siguiente manera, mire, un pequeño ejemplo, ¿sí? Sin entrar en tanto detalle. Piense por un minuto que por este camino debe pasar la energía eléctrica, ¿ok?
y tiene que pasar, salir por acá. Bien, mientras no se entregue voltaje que controle, aquí este voltaje es para controlar. La energía no pasa de un lado a otro. Entonces, a la larga, esto es como si nosotros tuviéramos una llave. Por aquí entra el agua. Esto es el grifo. Aquí yo controlo para si quiero que pase o no pase el agua. Y si la dejo pasar, lo que hace es esto. Circula de un punto a otro punto. De manera sencilla. Hay otras características, pero no vamos a abordar en ellas. Y como pueden apreciar, aquí nosotros tenemos más elementos. Un fotodiodo, que es algo similar al LDR, la resistencia detección de luz. Esto es en función de la luz que recibe un receptor, va a permitir o no el paso de la energía. Es algo más o menos parecido, pero esto ya no es como resistencia, sino ya funcionamiento como diodo. Un circuito integrado, que manejamos bastantes circuitos integrados, como cuando trabajamos con el Arduino, que tiene un chip. Y aquí hay algo que le llaman amplificador operacional. ¿Qué es esto? Haga de cuenta que un amplificador operacional usted le coloca, no sé, un amperio y él le entrega 1,5. O sea, aumentó el valor que estaba, que ingresó. Eso es lo que ejecuta. Como su concepto lo indica, todo aquello que mejore, controle o aquello que provoque un aumento de la energía, a eso le llamamos un dispositivo activo en electrónica. ¿Qué tal, por favor, en estas definiciones de elementos activos y pasivos y también de esta breve explicación de cada uno de ellos? Preguntas, por favor. Tal vez de lo que ustedes ya respondieron del cuestionario, ¿tienen alguna inquietud? Ok, muy bien. A ver, esto le llaman puertas lógicas. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una puerta lógica AND? A ver, Permite ¿cuál el es la paso. programación? A ver, ¿qué es? Perdón. A ver, puerta lógica AND. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué hace? En lógica de programación, cuando utilizamos la puerta lógica. Condicionales. Deben cumplir ambas condiciones para dar el siguiente paso. Ok, perfecto, muy bien. Estas puertas lógicas van a funcionar o van a depender de la entrada. Y como bien menciona el compañero, van a manejar condiciones. ¿Qué ocurre? Una puerta lógica AND, o sea, y, puede a lo mejor evaluar dos entradas o tres, dependiendo del modelo. La puerta lógica lo que va a hacer es, si la entrada es verdadero en la entrada uno y en la entrada 2, entonces como las dos condiciones son verdaderas, esto me va a dar resultado como un valor verdadero. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Siempre coloco este ejemplo y lo más palpable es el día a día. Nosotros usamos el operador lógico y cuando queremos que de alguna manera la condición que usted coloca se cumpla en su totalidad. Vamos a dar un escenario. Tienes que traer una pluma y un borrador. Estoy colocando el operador lógico y, la conexión y, el conector y. En ese caso, digo una pluma y borrador. Son las dos cosas que usted tiene que traer. Vea cada objeto que yo coloco en esta oración como una condición. Si usted trae las dos cosas, por ende cumple con la condición. Bien. Em,
Observe que estas puertas lógicas, en este caso específico de la puerta I, observe que tiene una simbología que usted tiene que respetar. Es como si manejáramos una letra D mayúscula, si usted logra observar. Y en la D mayúscula, el lado izquierdo son las entradas y el lado derecho es la salida. Ahora bien, es hora de hablar un poquito sobre la puerta lógica OR o la puerta lógica O. ¿Quién reconoce esta puerta lógica? A ver, operador lógico O, ¿qué hace? Bueno, la puerta lógica O, esta puerta tiene se diferencia de la puerta lógica I, que es opcional. ¿Qué significa esto? Yo le puedo indicar, puede traer una pluma o un lápiz. Bien, ¿qué tenemos aquí? Le estoy dando la opción de que traiga uno de los dos objetos. Esto va a depender de la situación. Em, Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, si la condición uno o la entrada uno es falso y la entrada 2 es verdadero, la conclusión o la salida termina siendo verdadero, porque una de las dos cumple con lo que yo deseo. Y finalmente, con lo que vamos a trabajar es lo que se llama la puerta lógica NOT. Esta es la negación. ¿Qué significa? Si entra un verdadero, sale falso. Si entra falso, sale verdadero. En este caso, vamos a trabajar específicamente con estas tres puertas lógicas. Bien, hay que estar muy atentos con esto. Vamos a trabajar con estas tres puertas lógicas. Veamos qué es de qué manera se van a combinar en la temática que hemos abordado. A ver, me permiten un segundo. A ver, listo. A ver, veamos. Listo, a ver, por favor, muy atentos. A ver, miren, aquí tenemos una pequeña expresión. Parece un poco compleja poderla interpretar, pero vamos a explicar esto, ¿sí? A ver, miren. Primero, estas letras no son otras cosas que variables, si le quieren dar ese nombre, o tal vez lo quieren llamar incógnita, no hay ningún problema. O lo quieren llamar entrada, primas hermanas. ¿Por qué les digo que puede ser una variable? Porque si usted se acuerda, una variable tiene la capacidad de almacenar un valor. En este caso es una variable booleana, porque puede guardar cero o puede guardar uno. ¿Bien? Listo, ok. Bajo esa premisa, veamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es identificar cuántas variables tengo. Si usted se percata, tengo cuatro variables que se representan con V, S, D, R. ¿Cómo puedo catalogar esas variables? Fácil. Por ejemplo, esas variables yo las puedo definir tal vez de la siguiente manera, de forma muy sencilla. A ver, ojo, coloco por ejemplo V, S, D, R. Bien, lo puedo trasladar de esta manera. O si gusto lo puedo colocar de manera vertical. A la larga no hay ningún problema. Lo coloco vertical o horizontal, no hay ningún problema. A la larga es colocar las variables. Bien, ¿qué tengo? A ver, por ejemplo, me dicen esta letra B y me están colocando una rayita en la parte superior. ¿Alguien se acuerda qué significa esa rayita? ¿Qué significa esa rayita en la parte superior? Es uno de los tres operadores, y, o not. Not. Correcto, negación.
Así es. Entonces, esa rayita significa la negación. La puerta lógica not. Eso me invita a que yo tenga que trabajar, por ejemplo, yo coloco aquí una línea, que esto vendría a ser un cable, dejo un espacio entre un cable y otro, y en medio del cable lo que hago es la representación de la puerta lógica not. ¿Qué tengo aquí? Aquí entra la letra V y sale la letra V, pero con su negación. Si la V es 1, significa que del otro lado se convertiría en 0. ¿Preguntas, por favor? ¿Novedades? Ok, listo. Ahora, luego me piden, y aquí tengo una multiplicación porque tengo un punto. A ver, em, ¿recuerdan cuál de las dos puertas lógicas I, U, O representa la multiplicación? A ver, ¿cuál representa la multiplicación? ¿I u O? Y, Perfecto. El operador lógico I representa la multiplicación. Hagamos un ejemplo. 1 por 0, 0. O sea, 1 por 1, 1. Es decir, como se multiplica, necesita que las dos entradas, los dos valores, tengan el mismo, sean 1. Si uno de los valores es 0, la puerta lógica I me va a dar como un valor 0. Bien, entonces, a ver, veamos. Como me está pidiendo la multiplicación de S, yo podría hacer lo siguiente. Lanzo una línea, que recuerden que esta línea no es otra cosa que un cable que se conecta a la variable o a la entrada S. Y bueno, por este momento voy a hacer esto. Ok, a ver, acá hago un pequeño ajuste. Ya, ok, listo. A ver, ¿qué tengo aquí? En esta parte yo puedo colocar el operador lógico y, como lo pueden apreciar, es la forma de una D mayúscula. ¿Qué tengo en la parte de resultado? Por el momento tengo la negación de B por S. ¿Qué tal, por favor? ¿Preguntas, consultas, inquietudes? ¿Qué tan complicado lo ven hasta el momento? Listo, a ver, veamos. Avanzo con esto. A ver, lo siguiente que me pide es D, pero la negación de D. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya vieron la temática, estoy usando diferentes colores con la finalidad de que sea más sencillo poder identificar. Por ejemplo, aquí tengo la letra D y voy a hacer esto, que es una forma de trabajar. Hay otra forma, pero bueno, voy a presentar la primera. Ok, miren. Esto es la... Ah, perdón, me estoy cometiendo un error. A ver, aquí estoy cometiendo un error. Me hace falta... Ya, ¿qué error he cometido? No coloqué el espacio para la puerta lógica not. Entonces aquí entra D y acá sale la variable negada. Eso significa que de este costado está ingresando la variable negada. Y solvento o multiplico estos dos valores mediante la puerta lógica I. Si como pueden apreciar, tengo V por S por la variable D negada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo visualizan? Bien, para terminar, me dice la letra R negada. Entonces voy a realizar el mismo método, la misma temática. Lanzo un cablecito, dejo aquí un espacio y como me pide la letra D negada, significa que necesito un operador lógico NOT. Aquí entra R y sale la negación de R. Acá tengo la negación de R. ¿Cómo uno estos valores con la puerta lógica I? Eso significa que aquí tengo B, aquí tengo S, aquí tengo la letra D y aquí tengo la letra R. ¿Ok? A ver, y para ya concluir esta parte, a ver, ¿cómo o qué operador lógico me representa la letra, la suma, por favor? ¿Qué operador lógico me representa la suma? Por descarte, ¿cuál es? El operador lógico OR es la que me representa la suma. Por eso aquí, en este proceso, voy a requerir utilizar ese operador lógico. Como pueden apreciar, este operador lógico tiene la forma, el diseño, como si fuera una flecha. Bueno, más o menos es como una punta de flecha. ¿Listo? Entonces, si a esta punta de flecha que yo les indico, ojo, mire, esta señal, el resultado de esta sección de las puertas lógicas I, que es la negación de B, S, la negación de D y la negación de R, entran en este punto, puedo indicar que estoy aquí. Esta es la parte que acabo de trabajar. Y en este momento acabo de colocar esta parte que es el símbolo más. ¿Qué me hace falta? Me hace falta entregar lo que es la negación de B, la S, la D negada y la R. ¿Cómo puedo conseguir esa representación? Mire, por ejemplo, me están pidiendo la negación de B. Yo tengo varias formas de conseguir esa negación de B. Una de las formas es hacer esto. ¿Identifican por qué acabo de hacer esto? Ojo, observen los colores de cables, verde con verde. Este cable verde o esta línea verde no se une con el fucsia, ni con el azul, ni con el rojo. No se une en ningún punto. Y si queremos hacer más énfasis, ojo, voy a hacer aquí un puntito. Eso significa que aquí lo acabo de atar, lo acabo de unir. Como usted puede apreciar, por esta línea, por esta parte, pasa la señal negación de B. Eso significa que acá también voy a tener la negación de B. O si usted hubiera querido, pudo haber lanzado un cable de aquí, desde B, y colocado una puerta lógica, que también es totalmente permitido. Pero la forma más fácil es como le estoy mencionando. ¿Qué, qué más me piden? Me piden la letra S. Entonces, S, si usted se percata, lo tengo con un color como turquesa. ¿Qué es esto? Podría ser esto, por aquí, y lanzo la señal acá. Y para resaltar que aquí hay una desconexión, puedo hacer esto. Pero como yo necesito multiplicar B por B negado por S, puedo usar un operador lógico y. Entonces aquí voy a tener la negación de B por S.
pero todavía me falta multiplicarlo por D y por R, como pueden apreciar. Si yo considero pertinente, o sea, si yo considero adecuado, podría ser la siguiente acción. La saco de aquí la letra D, como pueden apreciar, y por acá salgo la letra R, que es la R sin negar. O sea, acá, miren. ¿Ok? Y para resaltar que estoy uniendo, le voy a hacer el puntito para que lo puedan apreciar. Bien. Recuerden que en multiplicación da lo mismo multiplicar 2 por 3 que es 3 por 2. Me va a dar el mismo resultado. No voy a tener ninguna diferencia. Eso es lo que estoy tratando, lo que estoy haciendo en este momento. Si ustedes se percatan, estoy cambiando la ubicación de las puertas lógicas respecto al ejercicio de arriba. Aquí le estoy haciendo un pequeño cambio. Arriba multipliqué esto por esto y luego por esto y luego por esto. O sea, fui de manera escalada. Acá estoy multiplicando de dos en dos. Primero esto, luego esto y el resultado de todo esto lo multiplico al final. Da lo mismo. Me da lo mismo multiplicar uno por 2, 3 por 2 y luego el resultado, volver a multiplicar uno por 2 2, 3 por 2 12. Perdón, 3 por, estaba multiplicando todo. No, 1 por 2 2, 3 por 4 12. Ahí estamos. Y luego 12 por 2 24. O me daría lo mismo multiplicar uno por 2 2, 2 por 3 6, 6 por 4 24. Me da lo mismo. Entonces no cambia el valor final, a pesar de que el orden de cómo lo multiplico varíe entre un punto y otro. De tal manera que aquí yo tendría la señal, la negación de B, D, la negación de D y R. Aquí tendría este valor. Y si ustedes se percatan, esto lo tengo que sumar. Al final, en esta sección que estamos trabajando, por ejemplo, me da un segundo, por el momento, lo que yo he definido o lo que yo he trabajado es esta expresión, como lo pueden apreciar aquí. ¿Qué estoy combinando? Estoy colocando puertas lógicas de negación con la puerta lógica NOT, que es la forma de un triángulo con un círculo. Tengo la puerta lógica AND, que lo represento con una letra D mayúscula, y al final tengo la puerta lógica OR, que la represento como si fuese una especie de punta de flecha. La puerta lógica OR me representa la suma, la puerta lógica AND me representa lo que es la multiplicación. De tal manera que en función de la expresión que yo leo, voy y la diagramo. ¿Qué pasa si primero me dan el diagrama y luego debo pasar a la expresión booleana? Bueno, debo seguir la misma lógica. Debo revisar, debo observar por dónde pasa cada uno de los cables, o sea, las entradas, y en función de ello comenzar a trabajar o a comenzar a interpretar qué es lo que está haciendo ese circuito de puertas lógicas. Por favor, doy un espacio para que puedan brindar la retroalimentación sobre esta temática, teniendo en cuenta de que es una pregunta que está en cajón en el examen. Preguntas, por favor. ¿Alguna novedad? Ok, a ver, me permite. Sí, dígame. Usé, bueno, eso yo ya lo había visto desde el colegio, Ajá. pero yo siempre me confundía. O sea, sí tengo como la idea, pero siempre me olvido eh,
poder decirlo así, cómo se representa cada condición. Ok, Entonces, perfecto, claro. en el momento, por ejemplo, en el diagnóstico que hicimos, sí me recordé ahí, y yo a la suerte, y sí estaba bien, o sea, no la suerte, sino ahí en lo que recordaba, estaba bien. Pero siempre, en verdad, me confundo con eso. Claro, por eso justo como si se percata le estoy utilizando por ejemplo la D mayúscula para que recuerden que es I y la flecha, la punta de flecha O, más o menos para que lo vayan de esa manera lo puedan ir reteniendo, porque yo entiendo que también este tema visual, este tema de gráficos le pueda causar algo de molestia, ¿no? Sí, causa mucha distorsión visual, la verdad. Exactamente, buena palabra, así es. Sí, entonces ahí más o menos. Perdón, y and, letra D. Or, flecha. Más o menos ahí lo pueden ir relacionando. Ok, a ver, miren, a ver, vamos a chequear algo. ¿Me permiten un segundo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a compartir un examen. Listo, me voy a enfocar netamente en las preguntas de electrónica por el momento. Ya, muy bien, mire, dice, los elementos pasivos se caracterizan por eliminar electrones a través de calor o almacenar energía por medio de campo eléctrico o magnético. En función de esto, la afirmación correcta es, ¿cuál de los tres serían? ¿Un transistor es un elemento pasivo? A ver, un capacitor almacena energía y actúa como un filtro eléctrico. Una resistencia eléctrica permite almacenar energía mediante la generación de calor. La resistencia almacena energía. ¿Cuál creen que es la correcta? Bueno, ya había, pero ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna novedad? ¿Alguna inquietud? Ok, entonces por favor recuerden, aquí la respuesta sería un capacitor permite almacenar energía y actúa como un filtro eléctrico. Veamos la siguiente pregunta. Dice, por ejemplo, los equipos de cómputo, tales como la desktop, portátiles, son energizados por el suministro eléctrico entregado por la empresa eléctrica del Ecuador. Los valores adecuados en nuestro país para este tipo de equipos son, como pueden apreciar, dice 110 voltios, 60 Hz. Es lo que les mencionaba. Y que la empresa eléctrica en realidad nos entrega 220 voltios a 60 Hz. ¿Qué ocurre? ¿Por qué sale este 110? Porque la empresa nos entrega dos cables que cada uno tiene 110 voltios. De tal manera que en este caso se utiliza un cable de 110 más el neutro. Y ahí tenemos 110 voltios. Y como mencioné, la frecuencia o la cantidad de ondas por segundo son 60. Eso es lo que trabaja 110 voltios, perdón, 60 Hz. ¿Tienen alguna duda aquí, por favor? Bien, a ver, vamos a revisar. El siguiente elemento almacena voltaje y lo libera una vez que llega a su límite. También actúa como un filtro en los circuitos electrónicos y eléctricos. Bien, ok, ¿qué ocurre? Recuerden que almacena energía. ¿Alguien tiene en mente cuáles son los únicos dos elementos que almacenan energía? Bueno, podríamos decir tres. A ver, pero vamos. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son esos elementos que almacenan energía? Entre ellos está la batería, que ya Ok. trae. ¿Cuál más? ¿Batería?
Y el otro que era en espiral, ese también. Ok, la bobina, el inductor y el capacitor, son tres. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, ya tenemos tres. Ahora, em, aquí hay una particularidad. Dice, el siguiente elemento almacena voltaje. No dice campo magnético. Por ende, ¿cuál descarto? A ver, ¿qué elemento descartamos? Dice voltaje, no dice campo magnético. Recuerden que hay dos elementos que almacenan energía. Uno mediante voltaje, campo eléctrico, y el otro mediante campo magnético. A ver, vamos, vamos, ¿quién recuerda? A ver, vamos, chequemos. A ver, la bobina, el alambre que se llama inductor, él almacena energía eléctrica mediante campo magnético. Por ende, ese es el que descarto. ¿Qué ocurre? El diodo no almacena energía eléctrica. El diodo, recuerden que es como un oficial de tránsito. Permite que la energía pase por un lado al otro. Bien, la fuente de poder almacena energía. No, la fuente lo que hace es transforma en tiempo real la energía de un tipo a otro. ¿Ok? Ahí tenemos esa característica. ¿La resistencia almacena energía? No, porque la resistencia lo que hace es elimina energía. Por ende, buscando esta relación, el único elemento sería el capacitor. Bien, a ver, vamos a revisar, me permiten. Ya, esto es de arquitectura. A ver, aquí. Los circuitos eléctricos requieren protección para evitar daños en sus componentes internos. En función del indicado, seleccionan los enunciados correctos. Veamos. Dice, la malla de tierra es elemental para la protección eléctrica de un circuito. Su funcionamiento es eliminar el exceso de voltaje que circula por un conductor conocido como tierra. Dice, su funcionamiento es eliminar el exceso de voltaje por la tierra. En condiciones normales, no hay voltaje por el cable a tierra. Es cero en condiciones normales. ¿Qué ocurre acá? Un breaker permite proteger un circuito eléctrico a partir de un exceso de corriente y su unidad de almacenamiento es el amperio. El breaker es un dispositivo que trabaja con un nivel máximo de voltaje. Si supera ese nivel, en ese momento, el breaker se desconecta. Bien, por eso en este caso es la respuesta B como afirmativa. Y la última dice, un tomacorriente doble permite proteger los equipos que están conectados a él. No, el tomacorriente simplemente es un punto de conexión, nada más. Vamos a chequear, veamos cuál es la siguiente. A ver, miren, dice, la función del puente rectificador. Ok, aquí a lo mejor quedó pendiente completar. Miren, em, ¿qué es una fuente, perdón, qué es un puente rectificador? Es la unión de cuatro diodos, ¿ok? Ojo con eso. Eh, Cuando nosotros tenemos cuatro diodos y los cuales están conectados de una manera puntual, a eso le llaman puente rectificador.
¿Cuál es su misión? Es que la parte negativa de la onda suba a la parte positiva, de tal manera que esto nos va a permitir empezar a convertir de voltaje alterno a voltaje directo. En consecuencia, en esta pregunta, lo que es el puente rectificador son los diodos. 4 diodos. Veamos, esto es arquitectura. Arquitectura. Ya listo, miren, dice. Usted está contratado para realizar la instalación de un grupo de computadoras para un call center. Seleccione cuáles deben ser las actividades a realizar. A ver, esto es para... Ya, esto también termina como PC, perdón, esto es lo próximo, para no involucrarme en algo que no corresponde en este momento. Los elementos electrónicos se dividen en activos y pasivos. Seleccione la lista de elementos activos. ¿Por qué esta no es, da la impresión de que esto podría ser verdad? Pero ¿qué ocurre? Aquí el que daña es la resistencia. La resistencia no es pasiva. La resistencia no es activa. La resistencia es pasiva. Por ende, esta respuesta no es la correcta. Entonces, si yo ya veo aquí resistencia y quiero los activos, ya por ende ninguna de estas dos opciones es la adecuada. Aquí tengo el diodo Zener, diodo rectificador y el transistor, que es la correcta. Bien, veamos la siguiente pregunta. Ya, esta creo que es la más complicada que podríamos tener. A ver, según lo que ya revisamos, a ver, pregunto, en este punto, ¿qué resultado tengo? En el punto rojo, turquesa, ¿qué tengo como resultado ahí? La negación de A y B. Ok, a ver, ¿qué representa la letra D? Es la AND. suma, perdón, la suma. Perdón, no escuché bien, disculpe. La suma, si no me equivoco. A ver, la letra D representa AND y AND es la multiplicación. Ya, vamos bien, no hay problema. Justo estamos aquí para corregir cualquier tema. A ver, vamos a chequear. Esa como letra D representa la multiplicación. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado en ese puntito turquesa? La multiplicación de A y B. Exacto. Entonces, aquí tengo la multiplicación de A por por B. Bien. ¿Ok? A ver, ahora, tengo acá otra puerta lógica AND. ¿Qué tengo aquí? A ver, veamos. ¿Qué vamos a tener como resultado? A por C. A por C. Muy bien. Aquí tengo A por C. Ya, listo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué significa esto? Ese símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? A ver, ¿quién se acuerda de ese símbolo que representa? Negación. Negación. Entonces, si yo tengo A por C y las dos señales o eso ingresa, aquí tengo la negación de las dos. La negación de A y la negación de C.
¿Estamos hasta ahí, por favor? Bien, a ver, entonces, ¿qué tengo más abajo? Aquí tengo B y acá tengo C. Como ya vieron, esto sería B negado y acá C negado. Entonces, ¿qué tengo como resultado en esta parte? La negación de B y C. La negación de B y la negación de C. Y este símbolo que es en forma como de flecha, ¿qué me representa? La suma. La Suma. suma, exacto, de todo lo que está ingresando, que sería A por B más, perdón, A por C más B negado por C negado. Por eso es que en el ejercicio, claro, ¿qué es lo que tenemos? El de acá. ¿Ya? Vamos a revisarlo. Ahí está. Es la de aquí, que justo es la B. Ahora, ¿qué particularidad hay en el examen? Lo que ocurre es que, como ustedes pueden apreciar, estamos frente a un carácter especial que es el guión que tenemos en la parte superior. En la plataforma no puedo cargar ese guión, por eso se colocó en la parte inferior. De todas maneras, para que lo tengan muy presente. Bien, preguntas por favor en base a este diagrama. Levanten sus dudas. Ok, perfecto, listo. A ver, sigo, avanzo en la siguiente pregunta, que sea de electrónica, listo. Esas son todas las preguntas que tenemos en electrónica. Bien, hemos revisado cada una de ellas. He tratado de justificar la, mm, el porqué de esas respuestas. ¿Me podrían indicar, por favor, si queda algo pendiente que les pueda brindar el soporte necesario? Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta esta sección. Hemos recordado sobre las temáticas que están relacionadas a fundamentos de electrónica. Yo les invito, por favor, que a pesar de que realizaron ya su examen diagnóstico, por el momento lo vuelvan a repetir y se enfoquen principalmente en las preguntas de electrónica, con la finalidad de que logren la nota más alta en electrónica, por favor. Si nos queda algo pendiente en lo que es arquitecturas de computadoras, no hay ningún problema. Justo el jueves vamos a revisar esas temáticas. No olviden que es muy importante que usted practique en estos demos, en estos diagnósticos, con la finalidad de ir aprendiendo, ir reforzando, de tal manera que cuando nos toque el examen teórico no tengamos ningún tipo de dificultad. Estos son puntos que usted los tiene que sacar en su máxima calificación. Ok, perfecto. Entonces, ¿me permite un segundo? Bien, a ver, ya para cerrar esta sesión, a ver, por favor, ¿quién me podría dar un pequeño resumen de las actividades, de las temáticas que abordamos durante esta segunda jornada? Algo muy breve, que lo que se acuerdan de voltaje, de corriente eléctrica, de eh, algo relacionado con las preguntas, no sé, algún resumen. No tiene que ser perfecto, por favor. Vamos, vamos, sin miedo, vamos, tenga la gentileza. Recuerde que igual vamos a tener el tema de la prueba, en este caso se va a evaluar también la parte oral en el examen.
de tal manera que deben estar ligados, alineados y ya con la seguridad al momento que vayan a dar su respuesta. Yo puedo indicar que vimos los tipos de voltaje, voltaje directo, voltaje alterno, sobre los hertz, los tipos de voltaje según los que se utilizan en la vida continua, que son de los 220, y lo utilizamos mayormente los 110 voltaje, y para los tipos de dispositivos que se utilizan y que debe ir adaptado al tipo del voltaje, como los 110 para televisiones, para focos, cargadores, y los 220 para las cocinas de inducciones y aire acondicionado. Ok, perfecto, listo, muy bien, muchas gracias, excelente. ¿Los demás compañeros? Dispositivos activos, pasivos, ¿cuáles eran? Si nos equivocamos, no hay problema. A ver, vamos, por favor. A ver, por ejemplo, recuerden que los elementos pasivos son aquellos que almacenan o eliminan energía. Resistencia, el conductor, el condensador o el capacitor, el inductor, lo que tenemos como switches también son considerados como elementos pasivos y también los transformadores. Esos son los pasivos. Por el contrario, cuando hablamos sobre elementos activos, ya cambia la situación porque ya hacemos referencia a aquellos que pueden aumentar, modificar, excitar los circuitos eléctricos. Transistores, es lo que se llaman los circuitos integrados, una fuente de poder, una batería. Tenemos lo que es diodo transistor, diodos LED, diodos Zener, una gama de diodos. En esta gama de diodos también se habla acerca de lo que es los puentes rectificadores, que no es otra cosa que varios diodos conectados entre sí, exactamente 4 diodos. También hablamos sobre las famosas puertas lógicas, en este caso puerta lógica AND, OR y NOT. Cada una tiene una representación específica con la finalidad con la finalidad de poderlos diagramar, y de esta manera usted conozca cómo una expresión booleana se puede transformar a un diagrama y posteriormente a un circuito electrónico. Es fundamental conocer la representación gráfica para que pueda interpretar. Recuerde, puerta AND, que es la multiplicación, es como una D mayúscula. La puerta OR es la suma y tiene como forma gráfica como una flecha, de la punta de una flecha. De esa manera se puede más o menos recordar y bueno, lo tengo muy presente. Y la puerta lógica NOT, que es un triángulo con una bolita en la esquina. Esa es la forma gráfica con la cual ustedes pueden conocer y que les vaya muy bien en esa pregunta. Listo, entonces bueno, me voy a detener en esta sección, por favor, de aquí la siguiente clase, estamos hablando del día jueves, esperemos que no tengamos mayores novedades, cualquier cosa, por favor, estén atentos al grupo que le estarían dando cualquier tipo de orientación o cualquier tipo de guía que tengamos, ¿sí? Por favor, ¿alguna novedad antes de cerrar la sesión? Bien, yo les agradezco muchísimo, espero que la clase haya sido de su utilidad y por favor no se olviden, tenemos que practicar las preguntas, así que por favor mañana con seguridad van a realizar esa actividad. Yo les agradezco mucho, que tengan una muy bonita noche. Éxitos, chau chau, pásenla bien. Excelente noche. Buenas Muchas noches, chau. gracias igualmente.